Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitados en el Hotel Jorge Juan a Alberto Casado y a Robert Bodegas, de Pantomima Full. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas. Estás? Un placer. Le echo un café a Robert y está fascinado, está con mi... Es muy sibarita, Robert. Es que te vi inseguro con el café, a ver cómo ha salido y digo, joder, pues gran café, gran cápsula seguramente. ¿Has tirado en Nespresso? Pero... Molinillo. Ah, molinillo, No. Joder, vale. No, ahí este estaba no. el secreto. No, este no me ha dado tiempo a... Pero tengo una... Le di muchas vueltas a una cafetera que me quería comprar. Di la brasa bastante a mis oyentes con ese tema. Pero he dado con una muy buena, pero aquí no quería riesgos y te he puesto una cápsula que siempre es un 5,5. Claro. Y no... Yo creo que ha salido muy bien. O sea, Sí, buena cápsula y también dentro de ya el profanismo del café, ¿no? De los que tiramos de cápsula, pero joder, se nota la propia cafetera de cápsulas y la propia cápsula. Como que ahí también incluso en eso puedes mejorar o ser un, Sí, ser un cutre. Sibaritismo sin complicarte, ¿no? Como de... Sí, es un poco de McDonald's o Burger King, Claro. pero en cápsulas. Hay distintas castas dentro de Sí, las propias hay cápsulas. castas, sí. Sí, es verdad. Sí. No, de hecho, vosotros hicisteis uno muy bueno sobre el café, un pantomima en Hola Café, ¿no? O Hello Coffee, ¿no? No, ese... En el Federal era. En el Federal era. Sí. Que no es un sitio de cafés especialmente. No, pero bueno, daba así Ya. un poco... Es que también, claro, ese vídeo que fue muy al principio y entonces a veces las grabaciones eran como de... Sin preguntar, ¿sabes? Pues Ya. vamos a un sitio que sepas que los dueños estaban acostumbrados a que la gente esté con el portátil, que no te van a preguntar por qué hay una cámara en la mesa. Ya. Y nos sentamos en una mesa y grabamos. Ahora por lo menos, ¿sabes? Ya puedes llamar a un sitio y decir, oye, somos esta gente, podemos plantear grabar en tu localización, sea eso, una cafetería o otro tipo de establecimiento y ver ahí cómo se hace, ¿sabes? Pero antes era como de, pues eso, pues oye, ¿sois quién? ¿Por qué? Me siento aquí grabando. Tengo que apagar la Ya. música, no. Y entonces era como más de... Sí, además ese momento es un poco... Os sentiréis un poco absurdo, ¿no? De tratar de explicar sin la gracia que queréis hacer o los comentarios que queréis hacer sin tener un ejemplo a lo mejor o explicarlo de palabras siempre es un poco Claro. incómodo. Sí, solíamos decir, estamos grabando una entrevista. Ah, qué impactante. Claro, como... Sí, como era... Y luego salías tú como disfrazado. Sí, Como- oye, tal, ¿te importa que grabemos aquí un momento? Tal, bueno, pero ¿qué es? Es una entrevista. Porque claro, tampoco te ibas a poner a explicar. Pues es que tenemos un canal... Emprendedor o mi alter ego ¿Sabes? sibarita. Como, Claro. como cualquiera, al final, como cualquier periodista que queda contigo en un bar y pone la grabadora o si hay un tío con una cámara y tal. Y es como que ya, pues vale, pues una entrevista. Porque siempre un vídeo para YouTube, pero ¿de qué? ¿Pero qué vais a decir? Y ya era como... Claro, era complicado. demasiado. Sí. Yo hace tiempo os vi por aquí cerca, por el Retiro, por Alcalá, Castelló, buscando... Yo pensaba que estabais buscando localizaciones, ¿no? Y fue como ver a Scorsese viendo dónde grabar su propio rodaje, ¿no? Me ¿Verdad? poníamos a grabar por el retiro. Sí, exacto, con la la con manita- pantallita con las manos. Y sí que... Pero luego hay una cosa que hacéis que es muy inteligente, que a veces vais a sitios donde grabáis sobre un tema en el que, de algún modo, os estáis a la vez mofando de ese universo o mundo. Y me parece muy inteligente que la gente entre al juego, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre lo de emprendedor o algo así. Y que estáis un poco parodiando ese mundo o con alguna marca o con algún tema de conciertos que os ha pasado, que eso a mí me parece, me encanta, y lo puse alguna vez en Twitter, y me encanta cómo habéis incorporado la participación de marcas para hacerlo viable vuestro proyecto de una forma súper inteligente y muy bien traída. El otro día lo decía un amigo y hizo un comentario que me hizo gracia. Dice, joder, no sé cómo habéis conseguido molestar a todo el mundo sin tocar los cojones a nadie. Como de... Y me pareció una buena definición. Digo, es verdad que se consigue molestar, pero que a la gente incluso nos invita a molestar. No, eso es la definición vuestra, porque yo tenía aquí apuntado que sois ácidos
pero blancos al mismo tiempo, lo cual es casi diría contradictorio o un oxímoron, pero creo que lo conseguís. Sí, y con las marcas se ha creado un rollo de al principio a veces era como, porque tú le dices, oye, pero esto implica que nos vamos a reír o bien de tu producto o bien de tus usuarios. Y que supongo que es lo último que quiere una marca. Y era como, al principio vas a amar de, sí, claro, nosotros somos unos cachondos y tal. Y enviabas el guión y era como, oye, no. Y ahora pues, claro, tienes unos resultados. Claro. O sea, yo no sé si repercute más algo para la marca de hemos vendido más pizza esta semana. Pero bueno, creo que como acción así de generar simpatía está guay. Yo creo que además que todavía estamos un poco en pañales en todo este mundillo de hacer compatible la publicidad con otros medios y que al principio a lo mejor la gente es un poco reacia y luego en cambio se presta a todo tipo de cosas. También este es un buen ejemplo, este podcast también. O sea, que al final la convivencia se puede conseguir y siempre teniendo en cuenta que reírse está bien y que es entretenido eso. Además eso, que habéis conseguido algo súper difícil, que es de verdad que trascender muchos tipos de gente, ¿no? Que a mí me llegan vuestros vídeos por amigos de todo tipo. Y eso es muy complicado, yo creo, hoy en día. Sí, eso la verdad es que sorprende porque al principio es verdad que cuando empezabas a hacer los vídeos como que pensabas que se quedaría en un nicho más pequeño, ¿sabes? Como en gente más de nuestro perfil, de nuestra edad. Y luego es verdad que de repente te sorprende que a lo mejor mi padre me dice pues a mi amigo no sé qué le flipáis, que quiere ir a veros al teatro, déjame 2 entradas. Y te sorprende que como que sea tan amplio el público, la verdad. Eso está guay. Eso lo conseguís y con éxito, además. Eso de el poder colaros en la cultura popular, que yo me preguntaba cuando pensaba de que podíamos hablar con vosotros, era el tema de cómo os sentís viendo vuestras cosas convertidas en meme. O sea, ¿no? Porque un meme propiamente es algo sacado un poco fuera de contexto, ¿no? Pero vuestras captions estos de pantomima, que la gente los usa en su lenguaje coloquial, como contestación a algo o algo así. Hombre, para mí cuando empecé a ver eso fue de como lo más guay, ¿no? Porque ya no es haces una cosa que la gente la ve, sino como pues lo que tú dices, ¿no? Como que ves que formas parte de la cultura popular, ¿no? Sí. O sea, que habrá luego quien se vea cada vídeo y habrá quien ha visto solo 4 o 5, pero bueno, entiende el código, ¿no? Y nos ve a uno de nosotros con las letras y dice, vale, esto es. Sí. O pues lo típico en Twitter 1000 veces de esto es puro pantomima, o esto cuando alguien hace unas declaraciones un poco absurdas Sí. Y eso mola, saber que formas parte un poco de eso, de la cultura popular. Está guay, ¿no? Un poco, o sea, no hemos llegado al nivel de chiquito, pero joder, mola que creo que es algo hasta que no tengamos nuestros propios snacks, como los Los chiquitazos. Los ¿no? chiquitazos. Los fistros. Los fistros. Los filtros, Sí, pero venían venían los los- chiquitazos. Venían los chiquitazos, tío. Sí, Eso sí, ya sí. es Eso tocarte. es No, eso es efectivamente otro algo- nivel. Otro mundo, ¿no? Pero un mundo perdido. Ya, Es eso un ya mundo perdido. no vais a poder... Sí, qué pena. eso es como, pues eso, otra época como el periodismo o tal, o el cine de la época dorada, ¿no? De los Sacar los Pybons, qué torpeza sería, ¿eh? Como un Hombre, sí. cheto naranja Sí. con forma, con silueta forma de- sí. femenina. Los Pybons de Matutano. Sería acabar en una tumba. Los canallitas, sí, hay Los canallitas, los canallitas, canallitas. sí, los con forma canallitas de- y con con forma de tazos gin de, tonic, con sí. tazos de frases de vuestras, de eso, de oís juernes, todos. O sea, hay un filón. Hay un filo. Ahí podéis. De hecho, hablando de esto, a mí me parece muy bien lo que habéis hecho de que os habéis mantenido muy constantes con lo que hacéis y no sé si habéis tenido muchas posibilidades, ofertas o proyectos de hacer algo quizá más largo, otro tipo de contenido de vuestro universo, pero más de amplio, lo que sea, una serie o un programa de estos. Parece que, o sea, sí que hemos hecho cosillas y tal, pero que no estaban relacionadas. O sea, sí hemos tenido ofertas de radio, algún programa. Sí. Pero luego da la impresión de que enseguida como que
te deben llover las ofertas para hacer este tipo de cosas y luego no. O sea, luego en realidad como que tiras con lo tuyo y a lo mejor quieres hacer una serie y es más complicado de lo que parece, tío. Luego no... seguro. O sea, no, Seguro. en realidad no. Sí, es como que los proyectos que hemos querido que salieran no han salido Ya, y los que nos han ofrecido... Claro, pues, tampoco claro. nos han volado. Claro. Y sobre todo porque sí que a veces todavía se tiene como esa cosa de los contenidos digitales, como de el previo a algo mayor, pero que dices, realmente no tiene por qué ser el previo de nada, ¿sabes? No, por supuesto. Y sí que a veces sí que da esa cosa de, oye, ¿y cuándo Sí, sí. esto que os va tan bien, cuándo lo vais a dejar para hacer algo de verdad? Claro, claro, Y- claro. y Sí, como dices- pasa a veces con la gente que escribe, que siempre están viendo la gran novela, ¿no? Y Claro. al final Sí. es, hasta que no escribes una gran novela, parece que no te toman en serio, que no has llegado. Pero por eso me gusta mucho esto que a lo mejor hay gente que se hubiera cansado más de enseguida o que hubiera sucumbido a ofertas más tentadoras, de quizá traicionando un poco a su universo o a su historia. Y me gusta mucho que vosotros os hayáis mantenido, o sea, que hayáis sido Ujú. constantes. Y además eso, joder, incluso, sinceramente, yo creo que mejorando mucho, ¿sabes? En cosas. Sí, y parte de eso también es porque, o sea, el mantenerse tanto, bueno, primero porque dices, joder, si está yendo guay, porque lo voy a dejar, pero sobre todo hay un punto de que la sociedad te propone que sigas con las mierdas que van apareciendo, ¿sabes? Porque Claro, por sí, supuesto. sí que al principio sí que cuando empezamos dices, ¿qué recorrido tendrá esto? Y ves, ¿sabes? Lo hemos hablado muchas veces como de vídeos que se han hecho este año, son cosas que literalmente no existían cuando se empezó, ¿no? Ahora yo qué sé, los últimos, el de las criptos o el de Sí, o la escalada. O sea, que sí o- existía, pero que no había. Sí, por ejemplo, no había tenía ese fiebre. hype. El mundo de las furgonetas, que se puso muy de Sí, moda. claro. Hubo un Sí. artículo en el New Yorker hace nada sobre el van life como Sí, concepto de claro. Instagram, hashtag, y vosotros lo hicisteis, el de me he gastado 40.000 pavos en una... Claro. No come caliente una semana. O ¿no? la rutina mañanera, ¿no? Que era como que, bueno, que la gente se ha levantado y ha hecho cosas históricamente siempre por la mañana, pero, Sí, sí. pero como el alardear de ser el que más madruga Sí, sí. y que antes de currar ya has hecho... Claro. Sí, van saliendo cositas. un es curso de verdad. No, por marketing supuesto. Es que os y- alimentáis mucho de la Claro. moda más absurda o más del momento y eso siempre va generando nuevas cosas. De hecho, yo cuando quedo con mi hermano suelo hablar de los mismos 3 temas en bucle, de deporte y tal, y uno de los temas que siempre tocamos es próximos vídeos de Pantomima Full por los que apostamos, ¿no? Entonces siempre vemos Hostia. el siguiente Hostia. vídeo, ¿cuál sería? El siguiente tema, por supuesto, el de cuándo saldrán los criptos, qué temas tocarán, de qué se reirán. ¿Qué tema tienes por ahí, tío? A ver si acierta. Pues ahí- o nos das una idea. ¿No? Pero hay varios. A veces se lo digo a Lucía Taboada, que colabora con vosotros y que es muy amiga, y le mando, no ideas, porque me parece insoportable el de ir de guay y decir, tenéis que hacer esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, seguro que un spin-off de Bodín, ¿no? Hombre, joder. El mamarracho de las bodas. El spin-off de Bodín. Sí, que es como comentando siempre al camarero, haciéndole bromas del canapé, te quito un poco de peso, ¿no? Cosas así, el te pido una copa, ¿no? Mezclándolo con otros temas. Veo, hay mucho potencial. Y luego, por supuesto, el de los podcasts, que yo creo que Ya, sí, está, sí. está a la vuelta de la verdad que esquina. Se hizo demasiado pronto. Se hizo uno, lo que pasa que, claro, era como para el BBK, o sea, era como relacionado con podcast de música, Claro, y entonces, se hizo además hace como 3 años. Es verdad que ahora hay un pantomima de podcast total, sí. Y además total. del podcast de que conversacional, que es como un formato muy común de te juntas con tu colega y esa es toda la propuesta, ¿no? Sí, Y que nos hace bastante gracia. Y entonces Sí, no, por no, ahí hay- se puede recuperar, se puede actualizar. el Por podcast. ejemplo, Sí. me pareció finísimo el vuestro que hicisteis de los programas mañaneros de la radio. Cómo capturasteis, lo hicisteis con Valeria Ross, ¿no? Que- Con Valeria con Ross Valeria y Lalo y Tenorio. Hilario, sí. Cómo que lo es hace otro genial cómico. Valeria, como habla de la espumita de la cerveza. Sí, sí, no, lo hace Y brutal. lo de las bromas entre ellos. y Lo todo. clavó. Sí, todo es sensacional. Siempre nos anda mucha rabia, tío, los programas, los morning. Sí. Y claro, me llevan dando rabia 10 años. Y entonces no ves que evolucionen, tío. Que es como de. Pones
cualquier cadena, los 40, y sigue siendo el mismo programa con esa energía Impostada. Es una cápsula, tío. Es Y gente entonces que... me hace gracia, tío, que es como digo, esto no... O sea, nadie propone... Bueno, está ahora... No, el de Iggy y Eva, que son amigos, que sí que son perfil más cómico en Sí, Europa que FM. son los que han heredado un poco lo Claro. de Cárdenas, ¿no? Sí. Exacto. O sea, Pero que quitando eso, es como gente de la radio, que todos son como muy parecidos y con una energía parecida, con una... Siempre es un poco lo mismo, tío. Me hace gracia. Y es verdad que... sí, además ese momento que estás a lo mejor yendo a trabajar o lo que sea, o yendo en taxi al aeropuerto, muerto del asco, Te sobrepasa, prontísimo, y te estás sobrepasa. ahí con la energía que te sale por las orejas y dices, por favor, relajadla como Ross en Friends. Sí, total. Pues sí, eso es para mí el tema, vamos, que dices, por favor, una intensidad que no nos merecemos. Pero vamos, me gusta mucho lo que hacéis y luego eso, lo que decía antes de que sois ácidos pero blancos, me encanta. Y como me gusta mucho cuando tratáis temas un poco abstractos. Por ejemplo, yo la primera vez que os vi, un pantomima full, un vídeo, fue el de modos de sentarse en una silla. Ostras. Que era, salías tú, Alberto, sí. haciendo como modos diferentes de sentarse en una silla. Y fue un poco como lo de DiCaprio en Django, de antes teníais mi curiosidad, ahora tenéis mi atención. Diciendo, alguien que sea capaz de sacarle punta a modos de sentarse en una silla es lo que me encanta a mí del humor a veces, ¿no? De por qué muchas veces elucubramos hacer un humor muy filosófico, muy de lo que sea, cuando a veces lo más divertido es hacer algo micro, llevarlo a lo macro, ¿sabes? Sí, Ya, a mí sí. esos vídeos que hemos hecho de ese rollo me suelen gustar mucho. Es verdad que siempre funcionan peor porque al final, pues eso, no hay audio, ¿no? Es como una musiquita. Pero sí, el reflejar que según cómo te sientes puedes caer mejor o peor, creo que es una cosa que es graciosa y es que sabe sentarse de forma graciosa. Yo es que si lo hubiera hecho yo, el vídeo sería más corto, porque la flexibilidad Menos solo flexible. me No, permite 3 posturas. Yo pero- lo pensaba, digo, vaya, cómo se pone, cómo usa las patas aquí Alberto para ponerse en una posición u otra. Sí, el que va de... Pero es verdad que alguna vez lo has pensado, ¿no? Dices que es un momento que dices, menudo imbécil que se sienta con la silla para atrás como si fuera Zack Morris. Sí, Sí. Y dices, un instante de odio, que yo creo que eso es lo que hacéis fenomenal, que es el de esos instantes pantomima que todos tenemos y que todos nos sentimos identificados y llevarlo al límite, ¿no? Un poco, pues también como lo que hace Larry David, ¿no? Ese instante un poco de mezquindad que todos hemos tenido o sentido y llevarlo hasta Joder, Larry David es que es increíble, tío, nos encanta. Sí, pero eso, por ejemplo, hay cosas de... Cuando habláis de la cultura popular, por ejemplo, yo lo noto un montón entre amigos o gente con la que a lo mejor estás en una cena o algo así, y la gente es consciente de lo que acaba de decir y dice, esto ha sonado muy pantomima, ¿sabes? Lo dice, le está incorporado en el lenguaje ya coloquial y popular. Y yo a veces también estoy a lo mejor, yo qué sé, en una charla de un libro o algo así, y digo algo, y estoy un instante que digo... Me he flipado, ¿no? Espero que estos Me no he flipado estén aquí un poco. entre el público y Pero que me pongan en el foco. Es que a veces también es imposible no caer, ¿no? Claro, Porque claro, tampoco hay, pasa nada. hay situaciones que te acorralan, yo qué sé, cuando en un restaurante te hacen probar el vino, de ahí solo puedes salir... como De ahí no algo- se puede salir bien. No se puede salir bien, tío. No. O sales siendo grosero como de, está bien, o me vale. O tienes que... O gracioso, malísimo, pero Sí, no, que es lo que dices tú, estás acorralado estás acorralado. y no hay una manera de salir con un mínimo de dignidad. Eso es a veces lo que ocurre. Sí, incluso eso, cuando vas a hacer a lo mejor una queja o algo así, dices que no, me estoy odiando ahora mismo en este momento y quiero que esto se acabe, ¿no? Y no, Sí, no sí, sé montar total. no sé montar un pollo, no sé... Sí, hombre, No se puede mandar un- totalmente. Sí. Sí. Es terrible, pero sí que eso, lo que hacéis muy bien, me encanta lo de, por ejemplo, el otro día lo leía en un libro, ¿no? Lo de que ha escrito que ha escrito el autor de BoJack Horseman, ¿no? El de Ujú.
y decía, esa gente que cree que odiar el brunch es una personalidad, ¿no? Pero, entonces, Odiarlo. ¿cómo le dais la vuelta a veces a cosas que a lo mejor ya están caricaturizadas y vosotros conseguís darle esa otra vuelta de tuerca de decir, a ver, ¿sabes? Reírte del hater, incluso. Ujú. Sí, pero sí que es muy... un poco el concepto más básico es el gente que hace de... O sea, de una cosa que es poca cosa su personalidad, ¿no? Sí, De, sí. oye, escalar no puede ser tu personalidad. O sea, puedes escalar, ¿no? Porque a veces me dicen, pero es que para vosotros todo está mal. Y es, no, sí, me parece guay que escales, pero lo que no puede ser que tu personalidad sea Sí, el sí, sí. escalador. Sí, sí. No, eso, cuando a veces el entusiasmo te desborda y te conviertes no en alguien con un hobby, sino en un evangelizador, ¿no? Que es Total. que pasa ahora con los NFTs o con lo que sea. Digo, a ver, me parece muy bien que este universo te guste, pero no te conviertas en el morning show de Claro. esto, ¿sabes? Sí, no se puede Claro. ser un pesado. Ese es el resumen de todo, ¿no? Sí, eso, o el café o el no sé qué, pues eso, eso lo hacéis muy bien, pero incluso vosotros mismos también con el universo de la comedia también, ¿no? Que vosotros también, que hacéis stand-up y cosas así, que es un universo también a veces muy intenso. Hombre, sí, total. Sí. Entonces, claro, a veces eso, pues reírse de ese universo, ¿no? De ese mundo. No sé si hay un tema que a lo mejor ya está muy trillado y estáis hartos en general, como lo puedo estar yo un poco, pero quería de verdad saber un poco vuestra opinión, que es, abramos el melón del tortazo de Will Smith. Vale. ¿Qué os pareció? ¿Tenéis una opinión? ¿Os aburre el tema ya soberanamente? No, a mí no me aburre. O sea, me pareció alucinante y de hecho lo vi varias veces y no dejé de estar incrédulo. O sea, es como si me lo pones ahora, sigo flipando, tío. No, o sea, no me puedo creer que esto haya ocurrido, tío. Me parece alucinante y ya te digo, no, o sea, sigue asombrándome que una persona... Lo ves de nuevas cada vez. Lo puedo ver muchas veces. Es que me sigue alucinando. Que una persona sea capaz de levantarse en una Joder, gala a meter una hostia. Como mi madre cuando veía Hermano Mayor, que se quedaba ahí como... ¿Sabes? Lo típico de estar por la cocina haciendo la cena y tal, y de repente aparecía Hermano Mayor y mi madre se quedaba como con la sal en una mano y los huevos en la otra, como congelada, viendo a esos niños salvajes Sí. maltratar a sus padres. Y Alberto por lo mismo. Ojalá se queda como de... los comienzos de Hermano Mayor, los 20 primeros minutos de cada programa eran sublimes. Sí, pero yo creo que les tenían enjaulados una semana, Sí, ¿no? O algo les así, tenían para enjaulados. darles un poco como... Pero eran increíbles. Sí, sí, Eso sí. también me dejaba impresionado. Sí, que estás esperando que salga abajo. Esto está grabado en un circuito cerrado o algo así, ¿no? Sí. Y- Sí. Nada, pero o sea, soy de equipo Chris Rock y me parece una idea de olla Me parece. enorme, tío, lo de Will Smith y bueno, básicamente tampoco creo que no tiene mucha más reflexión, salió de la olla. Luego, pues Ignatius lo explicó también él hace poco que como decía que él había Sí, que él haya estado en todos lados. Sí, había agredido por un chiste, había sido agredido por un chiste y luego dice, y cuando después de todo su ejercicio de reflexión sobre el tema dice, coño, y que además soy calvo. O sea, como de estoy en las tres partes y a mí me parece una locura y me ha hecho bastante gracia como, bueno, que fue una lectura tuya que no sé si quieres compartir, pero Compártela. el momento en el que lo más woke y lo más gañán se dieron la mano, ¿no? Porque Sí, lo sí. más woke de Twitter estaba diciendo Will no reacciona bien, pero es gravísimo el insulto. Y lo más gañán, pues claro que sí, una hostia, se mete con tu mujer y de repente era como de... El meme ¿En de qué los- momento los del pelo azul y... Era una unión curiosa. Se pasa, pero Los pasa. del pelo azul y Pepe Reina se están dando un abrazo ahora mismo. ¿En qué momento se ha llegado No sé aquí? cómo se ha llegado a esto, pero... Sí, está pasando con lo de Will Smith y con el tema de Rusia y Ucrania. Son dos temas que Claro. se mezclan los dos extremos y de repente están a la vez, ¿no? Los dos que están de repente coinciden en esos temas. Y sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo de
Además, me parece totalmente egomaníaco el momento de Will Smith de compararse con un río que protege. Y no sé, Hombre, que es una sí, cosa, luego el discurso. una Sí, cosa sí, sí. delirante, Es muy loco, incluso. es muy loco. Quítate el nombre de mi mujer. todo Y eso. que no se le eche fuera. Es muy loco. y Eso se ha comentado para mí poco, que cualquier persona en un sitio normal se levanta y pega al presentador de ese momento, pero de un teatro, de lo que sea, Claro. y sale escoltado Total. y se le echa. Y para mí también eso es el privilegio de ser famoso, que está Claro. por encima de las personas normales. Totalmente. Y además es que esta gente, yo creo que es el problema de esto es que yo veo que hay algo más de fondo que es casi, de algún modo, son pequeños líderes de casi una secta, en el sentido de Ujú. que están acostumbrados a tener 50 millones de seguidores, a ellos dar su contenido todos los días, de compartir todas sus historias, de ellos tener esa legión de admiradores, y en cuanto salen un poco de esa zona de control que ellos tienen y alguien hace una broma a lo mejor inoportuna, lo que sea, me da igual, reaccionan de esa forma totalmente hostil. Es que creo que pasa también como la gente, bueno, no a todo el mundo, pero que la gente que llega a ser muy, muy famosa llega a un punto que se cree intocable. Entonces es como, Claro. a mí no se me puede criticar, a mí no te puedes reír de mí, no te puedes... Yo soy intocable y tengo licencia para darte un bofetón porque soy intocable y aquí... Y entonces eso, en ese sentido, eso es algo que me da mucha rabia, ¿sabes? Porque al final es como esas actitudes de a mí no se me puede criticar o pues es como, oye, pues como a todo el mundo, ¿no? Ese es en lo que estaba pensando y de hecho es más como de... Claro, que yo lo veo puede que más a nivel nacional, porque a nivel internacional no sigo a esta gente en Twitter para saber en qué... cómo es su martes de qué berrinche ha pillado, ¿no? Más lo sigo más. Pero sí que es más el ¿por qué yo que tengo todo esto no soy intocable, ¿no? Y parece que hay ahí como una impotencia muy grande, pero si yo he cosechado todos estos éxitos y tengo no sé cuántos cientos de miles de seguidores, ¿y por qué tiene que haber todavía uno que venga y no entender que siempre lo va a haber? Y al final también este punto de que a veces... O sea, que es como esto, como una filosofía asquerosa positivista, pero que no has contestado a los 1000 que te han elogiado y, Claro. al uno que te ha increpado o que, o sea, ya sea con educación o sin ella, de que ha sido como simplemente crítico o ha dicho eres un subnormal, como ese te has ofuscado ahí mucho rato, ¿sabes? Sí, Y sí, es sí, como digo... Pero no tiene a esta gente más... O sea, al final creo que es una cuestión de tiempo libre todo. El estar dispuesto a perderlo con eso, ¿no? De pues ahora voy a perder aquí la mañana en Twitter amargándome con un avatar de Son Goku y no lo entiendo, tío. Aquí tenemos una pequeña tradición que es el cuestionario Proust, y también para conocer vuestra personalidad y vuestros temas de interés. No sé si lo habéis escuchado alguna vez o visto. poquito. Y os quiero ver tantear, ¿vale? A ver si caéis vosotros mismos en Y un mundo. va Hombre, de- va a ser difícil no ser pantomima. aquí, Joder, ¿eh? ya, es que es intenso, ¿eh? Es que claro. Va del tirón, es o nos vas dejando una magdalenita de Proust cada poco tiempo. ¿En O qué sea, nos sentido? sueltas la retaíla de preguntas del No. cuestionario. Yo os hago una, podéis teorizar, hablar, Vale. y yo a lo mejor os saco otro tema. Esto es Vale. freestyle, como Ok, vuestros compañeros. Freestyle. ¿Cuál es vuestra idea de felicidad perfecta? Me esperaba algo así. y a ver, yo es que creo que... O sea, yo en general soy un chaval feliz. Creo que estoy en el 8 como... Un 8 estás, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, yo creo Un que... ochito, o sea, la media anual yo creo que incluso pasa el 8. Bueno. Pero por la falta de ambición, seguramente, pero... Pero... La falta de ambición me sube nota, me gusta. Pero, claro, es que si te centras en las... Sube mucha nota. si te centras en las frustraciones, tío, a mí, pues no Es sé. como, sí, como lo del meme este de... Dices, cuando no cumples ninguno de tus objetivos, eres más feliz. Sí. Cuando no tienes sueños... Y
A mí, por ejemplo, una cosa que me da mucha felicidad, o sea, es una sobremesa. Como Zetangana. Se me iba a decir, claro. le iba a decir. Pero sin guitarra, Con Zetangana, simplemente con Kiko Veneno y los Carmona. Como orujo de licor café o un whisky. O una botella de Seagrams también. Y por supuesto. Bien, bien. Y luego, no sé, el no hacer nada en verano No me hacer- da yo te iba a decir esa. te iba una a felicidad decir- de la hostia. Para mí el verano es felicidad máxima, o sea, buen tiempo. Y luego estar en un sitio agradable, no haciendo nada. O sea, playa bonita, tirado, bebiendo algo. O sea, que es un clasicazo. Pero para mí, o sea, te juro que ese momento del en año Tarifa pienso... con los surfers, ¿no? ¿Eh? En Tarifa con los surfers, ¿no? No, si Con- hay surfer ya no. Si hay surfer no. Se lía luego. Pero sí, ese momento siempre pienso, creo que es el momento más feliz del año. O sea, el Sí. estar tirado sin hacer nada en un sitio guay, me encanta. O sea, que es un clasicazo, pero que, joder, que está bien, que quiero decir Por que, algo lo hacemos, ¿no? que no lleva funcionando eso Claro. tan... O sea, se ha demostrado que no es una moda. Sí, sí. Que es un plan que convence a mucha gente. Estar de vacaciones, ¿no? Y sí, o sea, que no es como de... Que no están en... No, está claro. Pero, por ejemplo, he escuchado vuestras charlas que me gustaron mucho, lo hizo muy bien el chico de El sentido de la birra, Ricardo. Ricardo Sí. Moya, lo hizo muy bien con vosotros, la verdad. Y hablabais, me gustó mucho una cosa que escuchaba uno de los dos, no me acuerdo quién era, que contabais que vuestros inicios fue un verano también en un teatro, en el Teatro Alfil a lo mejor, y que aprovechasteis que todo el mundo, los habituales del teatro se habían ido y vosotros empezasteis ahí en julio-agosto y tuvo mucho éxito por gente que iba ahí y tal. Y me parecía como muy bonito a veces cuando los demás están en la playa o tal y vosotros estar en Madrid trabajando, es un buen recuerdo también, ¿no? Un buen momento. A veces estar en Madrid en verano, que también es un poco... Es muy reivindicar en Madrid en agosto es un poco pantomima full. Reivindicar Total, lo bien total. que se aparca. Vamos. Como que te dé Si te gusta satisfacción. aparcar, bueno, quédate en agosto. Ya la estás viendo también, tío. Claro, claro. En los restaurantes vacíos, todo... Claro, sí. Es un clasicazo. De hecho, alguna vez hablamos de hacer un pantomima de esto, te lo juro, tío. No, sí, claro, De Madrid ahí- en agosto. Hay un filón ahí. Además, yo lo veo creciendo, ¿eh? Veo Sí. como vas escuchando las burbujitas de que está en cocción que se ponga Madrid en agosto de moda, en verano reivindicarlo. Dormir sin despertador es una cosa que me da muchísima felicidad, tío. Otra cosa. Porque tiendo a acostarme un poco, siempre una hora más tarde de lo que me propongo. Sí, es un poco búho, ¿no? En eso. Sí, y... O sea, cuando digo me voy a acostar, pues ese proceso tarda como una hora y siempre de repente necesito ver muchas cosas en Wikipedia antes de dormir. ¿Sabes? Que he visto una peli y es como de... Pues voy a ver el director, qué más ha Sí, hecho y y te los metes en actores un- y me quedo ahí como un gilipollas. En la madriguera Y del de conejo repente, ahí. pues en vez de ser las 12:30, es la 1:30 y siempre voy un poco mal por la mañana. Y luego cuando... O sea, un alojamiento que mole. Típico, te vas a algún sitio o de gira, ¿va? Y siempre hay un punto de azar, a no ser que obviamente te pilles seas rico y te pilles el mejor alojamiento del lugar. Pero siempre hay un punto de azar en el que, en el término medio, puedes ir a un sitio muy guay o un sitio que luego no mola tanto. Entonces, cuando hay un sitio, de repente has acertado y de repente entras a una habitación. Me acuerdo un viaje que nos hicimos, tío, ahí con otro amigo y fuimos a San Francisco y claro, estuvimos como recorriendo la costa Sí. y todo el rato, porque claro, todo era carísimo, entonces siempre era como hoteles, una habitación para los tres Los y típicos todo como... moteles de las pelis, ¿no? Eso, O sea, Pues además- que con el cadáver en la piscina flotando. Todo Sí, muy sí. normalito. Y entonces en San Francisco habíamos como pillado un piso que por las fotos parecía como una cosa muy normal, de pues está la habitación. Primera vez que las fotos Sí. hacen de menos al alojamiento. Este Sí. debe ser como el salón del hostal o algo así. Bueno, vale, pues aquí mismo, ok, está bien. Y ya era caro. Y entonces llegamos, tío, y de repente era como al abrir la puerta, había como un salón acojonante, como con las paredes o sea, unas cristaleras increíbles, un billar, todo muy guay. Era un ático con vistas Y claro, a la ciudad. Y en la ignorancia pensábamos que era como la zona común. Hay varias habitaciones, esto debe ser la zona común. Y ya de repente como que investigan, pues esta es la habitación y tal, ya como que caímos en que habíamos pillado toda esa casa
para los tres. Y me acuerdo que la reacción fue como abrazarnos. Sí, sí, De sí. repente era como, pero que esto es todo. Y ya era como abrazándonos, joder, esto es increíble y tal. Y eso fue como... Te juro que ese como una felicidad muy repentina de, que nos quedan 5 días aquí en este pedazo de casa guapísima. Pues esto me pone muy feliz. Sí, cuando crees que has ganado el sistema, ¿no? Y dices, Claro. pero hay un momento y dices, algo malo viene, ¿no? Algo, este no puede... Nadie saborea el confort más que Alberto. Yo el confort lo saboreo. O sea que los dos nos gusta vivir bien y darnos como caprichos, pero sobre todo o sea, se angustia con... Disfruta mucho el confort y se angustia con La incomodidad. la incomodidad. Se angustia muchísimo. Es como muy, Sí. como muy dramático de cómo te viene ahí, que luego se ríe y tal, pero la primera reacción siempre es como de... esto es una pesadilla, es el peor día de mi vida. Es verdad que me vengo abajo, tío. Me vengo abajo. También he aprendido que a la larga, si las cosas no salen muy bien, que salgan lo peor posible también mola. O sea, es decir, quizá lo peor es el término medio. Sí, ¿sabes? sí, La ligera decepción, ¿no? La ligera decepción es lo peor. Hace poco que fuimos a actuar ahí a un evento. Lo de Ernesto Castro, ¿no? Lo estaba No sé qué vas a contar. Yo iba a decir lo de las habitaciones burbuja, tío. Vale, no, yo lo veo. Fuimos a actuar a un evento, entonces era como en un sitio rural, tal, y nos habían puesto como parte de... Como cortesía. Cortesía. Para agradarnos, ¿no? Habitaciones burbujas, que lo habrás visto en Instagram, no sé si habrá sido alguna vez, que son como una especie de iglús transparentes que hay ahora, que se ha puesto de moda. Como para que duermas viendo las estrellas. Como para una noche romántica, como que ver las estrellas. A veces os la ponen botando, Claro. claro. Sí. Y entonces, claro, era como, todo esto te sale en Instagram y a mí, o sea, no me ha llamado nunca la atención, pero entiendo que puedas tener la tentación de, porque claro, ver la foto y dices, puede estar guapo. Claro. Y entonces llegamos allí, tío, y era el lugar más desolador. O sea, de verdad que era desolador. Era como un sitio, eso, como una especie de iglú inflado con eso de plastiquete sucio. En medio de un descampado, llegamos El allí. típico plástico que solo fue bonito el primer día, Claro. ¿sabes? Luego ya se cogió ese tono como desgastado Claro, y tal. no había, entrabas en la habitación, no había donde dejar nada. Si te dejabas la puerta abierta, se desinflaba la habitación. Era horrible. Y obviamente el aire acondicionado no puede competir con el sol cayendo a plomo en la primera semana de septiembre que fue esto, Claro. en la provincia de Toledo, Ciudad Real, ¿sabes? Es que parece Es que tendrías que tener 4 generadores de... Era un infierno. Y luego, claro, encima nos acostamos tarde porque había ahí como fiesta y tal. Y dormimos eso, como pues, nos acostamos a las 6, pues a las 8 de la mañana ya estaba el sol. Bueno. Y recuerdo eso, levantar de resaca a las 9 y pico, con chorreando de sudor, tío. O sea, un calor, no sé si cuántos grados hacía en la habitación. Un invernadero. Un invernadero. Claro, es que lo estaba pensando justo eso, que es un invernadero. Y si tú se lo dijeras así a alguien, pero te vas a ir a dormir al corazón de la meseta a un invernadero, pues estamos locos. O sea, que no ves que 200 kilómetros más para allá la gente se muere deshidratada Sí. en los invernaderos. Y tú lo haces pagando un servicio premium y... Entonces, ese despertar que fue de los peores despertares de mi vida, con resaca. Pero claro, en el grupo de WhatsApp ya te pones a comentarlo. Esto es un puto infierno, que tengo que salir de aquí, ¿qué es esto? Y ya, claro, al final, quieras o no, es un infierno, pero te echas unas risas. Entonces dices, pues hombre, para haber estado en una habitación normalucha, pues por lo menos esto nos ha dado unas risas y una anécdota, tío. Pues bueno, pues... Es que lo que iba a decir yo es como que un evento que fuimos ahí, que era en el Basque Culinary Center. Yo estuve hace 2 semanas ahí. Que eran, bueno, pues típicas... eran como charlas no de cocina para cocineros, porque dentro de su concepto de que son... que nosotros somos
foodies y consumimos restaurantes guays siempre que podemos, pero son un poco los nuevos hombres del Renacimiento que deben saber de todo para, Sí. ¿sabes? Es que tú no puedes freír un huevo si no sabes cómo se vive en el rural de Corea, ¿no? Sí. Y entonces como invitaba a gente de la cocina a darles charlas como para abrirles su visión y tal. Y nosotros íbamos un poco a amenizar eso, a presentar, hacíamos un pequeño sketch y tal. Y entonces, digamos que, claro, pintaba guay porque si te mola la cocina, pues sabes que vas a comer bien y te van a llevar a algún sitio guapo y tal. Y gente que más allá de que te rías un poco de lo que se flipan, pues sí que le das mérito y le reconoces el talento. Y vamos, uno de los que estaba invitados era Ernesto Castro. Y entonces como de repente ya cuando estás allí empiezas a oler que no va a ser fácil, ¿sabes? Como, y dice él, esta es la típica cosa que mola mucho, el antes y el después. Ya. El durante es la mierda. Eso sí, Y hay fue. cosas que son así, ¿sabes? Como que de alguna manera tienes ganas de que ocurran, cuando empiezan a ocurrir dices, ¿por qué he dicho que sí a esto? Claro, porque, Sí, luego, te entiendo. porque luego, claro, de repente era como. Claro, nosotros. Que no me acuerdo si era un viernes o no, o era entre semana, pero Era un era jueves, como. creo, Claro, es como. un miércoles. Pintaba muy guay, que de hecho, o sea, que a la larga está guay, ¿eh? Pero que de repente era en mitad de la semana. Ahora píllate un vuelo por la noche, mañana a las 8 de la mañana hay que estar ya allí, de repente es como de... Y claro, lo comentábamos con él, de... Esto es lo típico que apetece mucho Sí. y luego cuando estás y te dicen que tienes que levantarte a las 7 para luego pillar el autobús, ir al... Dices, joder, en realidad ahora no me apetece nada. Tío. Podríamos decir que en su cabeza era espectacular. Era espectacular. No, pero es verdad que... Y sobre todo porque es, claro, al final, o sea, más allá de que la idea no era mala, no dejaban de ser 8 horas Ya. bueno, como solo una pausa de media hora, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, conferencia. O sea, que no eran charlas TED de 15 minutos, Ya. era y unas más densas que otras, y claro, a la gente se le fría el cerebro, y más cuando la víspera has hecho una cena donde la mitad la han dado a las 4 de la mañana borrachos y Sí. se han montado un bus a las 7:30 para ir a eso. También el problema es que a veces te crees con este tipo de eventos, tío, que la gente te va a pagar por nada. Es como de, oye chicos, ¿os apetece venir a Donosti, alojaros en un hotel guay, que os demos de cenar y os llevamos a un restaurante guapo a cambio de nada y pasar un rato? Y entonces esa es la visión que tú tienes en la cabeza y encima os pagamos y luego cuando llega dices, ah, vale, que también hay que trabajar. O sea, que se me había olvidado que yo venía Sí. aquí a trabajar. Hacer que algo, quería- hacer. Y a veces se peca de eso y en realidad es como, oye, pues te están pagando, pues obviamente tendrás que hacerlo. Nah, si algo está muy bien pagado, hay una trampa. O sea, Sí. puedes verla o no, pero ya la experiencia te dice que... O sea, que Sí. obviamente es muy raro que ocurra esto de... Claro, claro. Toma este maletín y simplemente sonríe. Y de hecho, joder, ¿te acuerdas hace 1000 años que nos invitaron en la isla de Ons, ahí en Vigo? Ostras, como... la isla de Alcatraz. Ahí, en la isla de Ons, que es una... en Mons no, en San Simón. Un islote que hay ahí en la ría de Vigo, que hay como una pequeña edificación que fue cárcel, es como, no sé de qué año será, pero como de... O sea, tendrá por lo menos esos 500 años, no lo sé. Luego fue Lazareto, donde hacían cuarentena la gente que venía de América y tal. Y estaba ahí eso, que es como un pedrusco con una construcción muy bonita, sin uso, y el uso que se le ha dado es la isla del pensamiento. Y entonces, pues para que tienen que de vez en cuando llevar a gente allí a pensar, ¿no? Porque ya que se ha hecho un plan y se han gastado un dinero en por lo menos justificar que 3 veces al año va gente allí a pensar. Y entonces se organizó ahí un fin de semana también de ponencias y mesas redondas y tal. Y nosotros nos invitaron a una, pero lo que no sabíamos era que... Y entonces era como, bueno, pues son 2 días en esta islita y pues con esta gente y como que convives, comida, bueno, he hecho unas copas, tal. Pero lo que no sabíamos es que tú tenías como tu ponencia, pero luego tenías que participar en todas las demás, ¿sabes? Todo el rato era como, digamos, Ya. como había
dos Que habría 30 personas. Sí, o- que lanzaban el tema, ¿no? Pues en nuestro caso, que sería algo relacionado con la comedia y el lenguaje, creo que era algo así. Pero los demás, pues se genera un debate donde todos participan. Y entonces, como, que tengo que asistir a 16. Y era como de que no había tiempo ni de tomar una birra. No, era un O sea, infierno, era tío. como rayando, de estos días que La isla del además- pensamiento fuerte. Y encima, tío, claro, que era, esto fue hace bastantes años, pero que era como fin de semana y estabas viendo ahí como al otro lado Vigo. Y era como de, joder, yo lo que quiero en realidad es estar en Vigo y pasármelo bien. Y me acuerdo que, claro, estuvimos un día nos fugamos. y ya fue como de, oye, que nosotros tenemos compromiso, tal, tenemos que ir a Vigo a no sé qué. Y ya me acuerdo que la gente de allí era como de, no daban crédito de, pero ¿cómo os vais a ir? Pero bueno, pero si esto está siendo la hostia, tal. Nosotros sí, nos tenemos que ir, tal, es que tenemos un compromiso, que era mentira. Escapando de la, Recuerdo ir roca. en la barca que nos llevó, Claro, ibas como escapando de una cárcel, como de muy Sí, contento es que lo además- hemos hecho. Como llegas ahí es como en la típica motora que tiene, nada, 3 metros de eslora, se dice, ¿no? Que ni siquiera vas ahí como una embarcación, es como No. una lanchita y entonces era como ir sentados ahí atrás, un tío con el motor y la sensación de nos estamos fugando. Nos estamos Un poco fugando. de Shutter Island, que todo el mundo estaba Sí, ahí sí, muy total, tenso total. y tú Shutter queriendo- Island. Claramente no ha colado la excusa, pero obviamente no te pueden decir, me estás mintiendo. Ya. Y así fue, tío. Ya, Nos sí, fuimos, sí. nos pillamos como hotel en Vigo y nos fuimos de Sí, fiesta. sí. Antes que comentabais lo de encontrar un buen alojamiento, que me ha encantado el concepto de felicidad perfecta para alguien que busca confort en su vida, a mí lo que me pasó a los inicios de Airbnb, yo tenía una boda en Bilbao y un amigo mío que es así como muy techy me dijo, pues mira, echa un vistazo a esta aplicación, que encuentras alojamientos estupendos, un poco como lo que tú decías, de casas además con personalidad y tal. Claro. Me pareció muy original y dije, voy a echar un vistazo. Y miro en Bilbao casas y veo una fenomenal decorada, con temas así como de Wes Anderson, de pósters de películas, y era un poco comprar esa personalidad, ¿no? De esa persona. Claro. Y dices, mira, pues voy a alquilar esto. Y el precio estaba fenomenal. Y digo, pues es verdad que el precio es mucho más barato. y tal. Voy a Bilbao, llego a la casa y pues me reciben, un matrimonio con un hijo, y muy simpáticos hablando. Y yo estoy con la maleta y pensando, ¿estos señores cuándo me dan las llaves y se van? Y no. No se llegó iban. nunca ese momento porque resulta que yo voy a alquilar una habitación. Una Ostras. habitación. Que era Claro. una habitación del hijo. Ostras, Entonces yo estaba en la habitación del hijo qué durmiendo. bajón, Esa tío. noche, no vas, súper inquietante, porque claro, tú estás durmiendo en la casa, en el cuarto de un niño, que yo llevaba Ostras, qué el duro, traje tío. para la boda y no me cabía, o sea, lo Claro, recuerdo, No cabía en el armario. no cabía en el armario porque era muy largo Claro. para ropa de niño, entonces todo absurdo con perchas de Tintín o algo así, una cama como con forma casi de coche de Fórmula 1 o algo así, todo cerrado, como todo era como muy turbio, porque tú estás como, te sientes como que te has colado el de un niño. Y, Claro, y sí, encima sí. estás pagando por eso, que es peor que pagar Durísimo, por el durísimo. invernadero ese. Que eso, lo del invernadero, es eso que un poco. Esas ideas que dices, en algún momento alguien pensó que esto estaba bien, pero como la cama de agua, ¿no? Que dices, La cama de agua. no tiene mucho recorrido esto, Sí, sí. o no tiene demasiado sentido, ¿no? Total. Como también vosotros decíais, ¿no? El primero que cuestiona la cama, ¿no? Que Sí, lo decís total, en, sí, en sí. el minimalista. Sí, nosotros una vez que fuimos ahí a un festival por Valencia, no me acuerdo dónde era. Ay, joder. Y pillamos un casoplón y claro, íbamos varios amigos, no sé si íbamos 8 personas, y era un casoplón que vimos con un jardín brutal, un montón de habitaciones, o sea, era como de... Piscina. ¿Cómo va a molar? Piscina. Y luego llegamos y de repente era como la casa, o sea, era real, o sea, habíamos pillado esa casa, pero estaba en la mierda, o sea, la casa menos cuidada. O sea, era asquerosa, todo daba asco, la ducha, o sea, estaba mega sucio. no se había limpiado estaba nunca. abandonado. Sí, sí. Y lo mejor es que. Claro, y ya de repente, al entrar, había como una caseta con un Rottweiler mega agresivo que empezó como a ladrarnos, tal, no sé qué.
empezó a ladrar. Me gusta- He dicho tal, como si hablase el perro. No sé qué. Como si hablase. Como si hablase. ¡Hijos de puta! ¿Qué hacéis aquí? El perro nos hablaba. Encima, agresivo y chapa, ¿sabes? Agresivo y chapa. Entonces ya, claro, nos dan la llave y tal, y de repente los dueños se piran y era como, hostia, ¿y el perro? Entonces habían dejado al perro. Y ya cuando se iban era como en plan, oye, que el perro, que se os olvida el perro. Y fue como, no, el perro se queda, tranquilos que no hace nada, tal, el perro se queda. Y ya nos quedamos, claro, como pecamos ahí de buenos, y fue como, que el perro Sí, se esto queda. que no te da tiempo a pensarlo, ¿no? Como que se estaban ahí ya subidos al coche y es como de... Ya cuando se ha ido dices, ¿cómo se va a quedar el perro? Claro. Y ya era como, pues se queda el perro. Y entonces el perro estaba loco. Tenía como una valla muy pequeña. O sea, como esta... Y el perro- nada, poco más que esta mesa, como metido ahí en un alambrito que tampoco era muy alto, que es como cuando quiera el perro revienta esto. Con los ojos en sangre y todo el rato ladrando mucho, muy agresivo. Y ya era como, yo me acuerdo estar ahí como tomando una cerveza en el jardín y mi pensamiento era cómo escapar del perro. Era como en plan, digo, si el perro sale, porque va a salir, ¿qué hago yo? O sea, si me tiro a la piscina o salto la valla. Mi escenario de supervivencia ante el ataque del perro, del Rottweiler. No, claro, hubo un momento que ya era como de... Había que entrar a la casa por detrás y utilizar, digamos, el jardín trasero que... Joder, bueno, que no vamos aquí a quejarnos de que era pequeño, pero es como de... como el perro tiene más del 70% de la propiedad, que es lo que le alcanza a la estábamos vista. escondidos. Y conoce la casa. Y ya fue como de... Oye, esto es ridículo, estamos pagando una pasta y llamemos a los dueños que se lleven el perro. Y ya como que pues se les llamó y tardaron ahí un poco porque estarían haciendo sus movidas. Pero sí, era como de repente... Pero era como tener miedo. Sí. Tenemos que alquilar una casa para tener miedo. No, Además, pero- un colega dijo, yo creo que hay que como... Hacerse amigo, ¿no? Y casi le arranca un brazo, tío. Fue ahí como a hacerle intentar tocarle así en la cabeza y... Sí, pues esto ya son caprichos de divos del espectáculo Claro. que tenéis. Pues eso, Lady Gaga pide solo M&M's rojos en el, Sí, sí. en el camerino. Vosotros pedís que no haya un Rottweiler Que no haya un- asesino Claro. en las inmediaciones de vuestro trabajo. Sí. Un rasgo que no os guste de vosotros mismos. Esto es para Proust, ¿no? Sí, Esto es Proust. retomamos Proust. Hombre, a mí ahora mismo no me gusta nada. O sea, que he abandonado completamente el hacer deporte y no acabo de volver a ello. Y, joder, me doy un poco de asco en ese sentido de que lo único que hago es caminar. Y tampoco muchísimo porque en nuestra aspiración por el confort, pues vivimos cerca del trabajo. Y, Caminar como deporte. Esto y- es Sí, andar rápido, Y- ¿no? andar rápido. Y sí, es como... Es un pensamiento recurrente de, hijo de puta, deberías hacer algo, pero no está pasando. Mm. Y eso, pues, está mal. Y estará peor en unos años. Yo diría así como que no me guste como un poco pecar de bienquedismo, ¿sabes? Ya. De lo que tú decías de antes de no sé montar un pollo. Pues esa misma Sí. sensación de si siempre intentar quedar bien, o sea que por un lado supongo que está bien, pero por otra es verdad que hay veces que dices, joder, a veces también hay que saber montar un pollo o ser un gilipollas y es verdad que no sé hacerlo, tío, como que Es siempre Demasiado amable. tío. demasiado amable. Vaya demasiado efecto, amable. joder. y Sí, yo no me lo tengo que zampar. Soy demasiado Eh, perfeccionista, demasiado, no, soy demasiado Sí. puntual, ¿no? Sí, sí. No sabes cómo son las discusiones que acarrea ese defecto. Estoy diciendo que me encanta. No, pero y tú también decías en el sitio de la birra que también habías tenido que abandonar el deporte, en tu caso el running, porque era demasiado meta, ¿no? Ir corriendo por el Demasiado retiro meta. siendo tú el de pantomima, se había hecho ya. Y yo os quería preguntar también eso, ¿qué os ha arruinado, entre comillas, pantomima? Que entiendo, el runner
llevar bufanda. Por no Bueno, yo llevar, bufanda llevo, ¿eh? llevar bufanda en invierno, dices, no me compensa las bromas de la scarf. Entonces ya no me compensa. A ver, lo del running es verdad que, claro, se juntó con justo cuando hicimos el vídeo y sí que en esa época yo corría y sí que me acuerdo de después de cuando ya Pantomima empezó a ser un poco como mainstream, de cierto cachondeo de conocerte con alguien y coño tal, no sé qué, mira, de Pantomima, Una tal. foto, tal. Sí, o el del puto runner, tal. Tapas y mallas, ¿no? Como que coincidió, claro, ya hace bastante ese vídeo. Creo que si voy ahora a correr, ya no. O sea, alguien me puede reconocer, pero que no va a haber tanto cachondeo con que te cruzas con alguien y te dice algo. Pero también es verdad que gracias a haberlo dejado, porque dije, me da palo ir a correr ahora y que me estén diciendo zapas y mallas. Pero ahora mismo que no he vuelto a correr, lo pienso y digo, hostia, no, creo que no volveré a correr nunca. Como de por qué corría. O sea, te lo juro que ahora es como que no me apetece nada. Digo, es imposible que vuelva a correr. No lo veo para nada. Entonces creo que en ese sentido me ayudó. Pero, pues a mí, por ejemplo, mi último intento de hacer deporte, que sería hace 3 años, me pillé, que duró, creo que no llegó a 2 meses, un colega que era entrenador personal y entonces nos bajábamos ahí a un parque a las 8 o 9 de la mañana a entrenar. O sea, para mí hay situaciones en las que, digamos, estás muy indefenso. Como que es como que si ves tu peor cara, ¿no? Que, por ejemplo, que lo hemos comentado a veces, cuando te están cortando el pelo Joder. y te toca el cristal y estás ahí como con la capa, Sí, sí, el pelo mojado... Que les encanta ponértelo de una forma ridícula. Sí, exacto. exagerada. Que de repente hacen la raya al medio Sí, sí, porque sí, para sí, cortarte ahí. sí, sí. Estás El peor como, pelo es ahí. como sí, el sí. pelo empapado, pegado a la cabeza, así, y estás en una ventana de una calle concurrida y eso ya de toda la vida me pareció asqueroso. Ahora, si encima el plus este de que la gente te conoce, pues... O sea, Sí. no solo eres una persona ridícula, eres Es una un persona ridícula con nombre y un blanco fácil. y apellido. Y entonces, pues, a mí me daba mucha vergüenza estar, eso, el puto gordo haciendo sentadillas pues lo mismo, ¿no? De, mira, qué ingenuo, cree que le va a dar resultado, cree que va a aguantar. Y eso es como de... ¿sabes? Y claro, si encima, pues, como un entrenador, que ya es como, pues, que es como más flipado aún que tú solo, pues eso es como de... Da como hasta ternura de, joder, lo está intentando. Sí. Pero ya esto es como de... Y que el tío se flipase y había cosas de como de... ¿Sabes? De repente, venga, vamos, 2 más, 2 más. Y es como, vete a la mierda, no me grites aquí en un parque, 2 más. Y... Que le llegaste a decir que esto fue la hostia, como le llegó a exigir al entrenador que subiese a su casa a despertarle. ¿En serio? O sea, que se negó Como el otro. Pero era como de... un extra de ayudante de cámara, ¿no? Claro, porque Más fue mayor. como que te llamó un día o no bajaste o tardaste. Y fue como... Y tú dijiste, te doy unas llaves y tú tienes... Parte de tu labor va a ser que subas a despertarme. Y ya fue como en plan, pero bueno, tío. Pero bueno, era un poco vacile porque, joder, era una persona Pero si con, colaba, Era un colega, era un colega. con la que había colegueo y digo, tío, cabrón, yo... O sea, para mí lo más duro es levantarme. Sí. O sea, ya luego, pues una vez que me levanto, encima, si como en ese momento de zombie de somnolencia, que haces las cosas sin valorarlas, ¿no? De, ha sonado el despertador Sí. y simplemente has levantado y vas como un robot a el pantalón, las zapatillas y la sudadera. Pero que el momento de... Y digo, y era un poco de coña eso, pero sí, por ejemplo, hubo ejercicios que por esto mismo que te cuento le dije... yo no voy a hacer eso. ¿Sabes? Como rollo de... Pues no sé, no sería esto, Sí, pero... Animal Flow. Sí, eso, lo del hacer Sí, el oso. hacer Sí, el ese oso. momento. La rana. Ese como momento ya es... todo es bastante indigno y humillante como para que proponer encima que el propio ejercicio te quite más dignidad y digo, no. O sea, tiene que haber una manera de hacer gimnasia sin
¿sabes? Eso, pues Sin los tocar fondo. abdominales de siempre y las planchas y me da igual. O sea, en este momento no pasa nada porque no trabaje el oblicuo. O sea, se trata de perder 10 kilos de grasa. Tenemos otras Ya urgencias. de dejar eso, Sí. exacto. Sí, sí. Un rasgo que nos guste de los demás, supongo que no son pocos en cuanto a que lo sabéis exprimir bien. Pues mira, a mí, mientras Alberto piensa, em, o sea, obviamente puedes ir a la maldad, La crueldad, sí. como lo que sea, hay cosas que sean presupuestas que debes tener, ¿no? Sí. O sea, la mala educación, por supuesto, pero se supone que debes tenerla. Pero algo que no es obligatorio, pero que no me gusta cuando la gente no la tiene, es como este punto de desgana y pocas ganas de agradar, estoy en la vida para cumplir, ¿sabes? Y, o sea, que vas a un sitio y que luego, pues, lo de siempre, ¿no? Bueno, que tú no sabes cómo es la situación de ese camarero, ¿sabes? Pero mola un poco en lo que hayas, con quien te cruces, como Ya. un poquito de Alegría por... alegría, ¿no? De, hey, ¿qué pasa? Venga, ¿qué os apetece? O en cualquier situación, ¿no? Como como... El bajón, ¿no? Un Sí, poco. como de esa desidia de que va... Que no recomienda. Pues está rico todo, es que depende. Si te gusta el pescado, pescado. Si te gusta Sí. la carne... O sea, Ya. sé que tienes razón, pero objetivamente seguro es un buen sitio y estará rico el pescado, pero o sea, al final es como de... Joder, pues mira, no sé, aquí la gente pide mucho esto. Sí, sí. y- Véndeme un poco Sí, hombre, tu vida, vamos. pero no demasiado, que te hago un pantomima. No, claro, no te flipes demasiado, pero sí, un poco cuando tienes, no sé, ¿no? Por ejemplo, esta mañana que hemos llegado aquí, que podrías, o sea, que es como, hey, chavales, ¿qué tal? Muchas gracias, tal. O podrías haber sido como simplemente eso, Sí, Hola. cumplir, que hola. es un trabajo. O sea, además, y a veces se confunde la profesionalidad o la seriedad en tu trabajo con directamente parecer un cretino en lo que haces. Y a veces eso lo hacían en un capítulo en Seinfeld, ¿no? Que George Costanza está siempre como haciéndose el no hacía nada en su trabajo, pero está todo el día pareciendo que estaba muy ocupado, muy preocupado. Entonces eso parecía que le daba más profesionalidad. Pues esto Hostia, es qué un poco bonito. igual. A veces que la gente cree que siendo más cortante o más distante, estableces a veces cierta profesionalidad o cierta... Parece que proyectas una imagen de mejor trabajador en lo tuyo. Ya. Y no es así. Eso da mucha rabia, sí. Y luego, bueno, a mí, por ejemplo, la superioridad moral es algo que me da mucha rabia, ¿no? hombre, sí, El- sí. Gente que cree que es mejor, gente que cree que es mejor persona que otra, ya me da rabia. Y luego este rollo de... Hablar aseverando, ¿no? Sí, se ve mucho en Twitter y en tal. Las cosas son así, así, así. Mm. Y este tema es esto. Mm. Y el nunca tener la duda o la humildad de decir, pues mira, no lo sé, realmente hay muchos matices y no sé quién tiene la razón aquí. Ya. Sino, mira, esto es así, así, así. El no ponerle delante un yo creo o... Sí. Eso me da Opino mucha de rabia. que. Opino de que, ¿no? Es que, gente que no dice opino de que Sí, que se ve mucho. la seguridad es aplastante en la... El otro día fui a cenar con unos amigos y me decía uno, joder, envidio esta gente, que había gente que no conocíamos, esta gente que habla con esas seguridades y esas certezas de la vida, de lo que Ya, sea, tío. total. cualquier eso tema. Y tú pareces como inseguro, te trabas, Sí, no sabes total. qué opinar sobre qué asuntos. Y esta gente que en la cena opina con Sí, sí, seguridad sobre digo, cualquier asunto que le propongas. ¿Cómo puedes estar O sea, tan seguro de todo y ser al mismo tiempo y cero voluble, ¿no? Porque, Sí. joder, yo, o sea, obviamente me cuido mucho de opinar de lo que creo que no sé lo suficiente, que es la gran mayoría de los temas. Mm, O sobre todo, por lo menos no opinar en público, ¿no? Ya. Con tus colegas, pues ya. con menos trascendencia decir lo que piensas, pero creo que luego, sobre todo, también, pues, que piensas una cosa y mañana viene alguien y te la explica y dices, hostia, pues... Y hay como mucha falta
de volubilidad, ¿no? En toda esta gente que está aseverando y sentando cátedra, nunca ocurre, o sea, que no digo que te va a pasar todos los días, pero que ha habido un día de, hostia, pues, joder, pues me han explicado esto o me han ofrecido este otro punto de vista y creo que me lo estaba planteando de un modo que nunca hay un paso atrás. Y digo, o sea, qué suerte, ¿no? Es que a ver, en ocasiones se confunde, yo creo que parece que eres frívolo si no tocas ciertos temas y solo hablas de cosas que te interesan o del humor o de lo que sea, y eres un frívolo por hacer eso y obviar otros temas, cuando en realidad para mí lo frívolo es a veces opinar de temas muy importantes en el espacio de un tuit y sin dar lugar a una opinión, un debate, un tema, sino, o sea, hoy opino sobre esto y esto pide mármol, mi frase aquí, ¿no? Sí, total. O sea, sí. Y más cuando no sabes al final tanto, ¿no? Porque si claro, eres por eso. alguien, o sea, que a lo mejor habrá gente que sí que obviamente puede opinar de todo porque es acojonante, pero que en general nadie lo es. Sí, por supuesto. Una virtud sobrevalorada que consideréis. Una virtud que se me atribuya. No, que... una virtud que consideréis a vosotros o en las personas que os parezca que está sobrevalorada. Hay gente que dice, pues la sinceridad. Me parece el ser, el que va sin filtros y dice siempre y presume de ser siempre muy sincero, que me parece algo sobrevalorado, porque a veces hay que mentir un poco, hay que hacer eso. ¿No? O hay otra gente que ha dicho la simpatía, que les parece sobrevalorada, o otra gente considera que es sobrevalorada. Para mí, en mi caso, yo me digo la puntualidad, me parece sobrevalorada. La puntualidad. Yo lo he pensado, pero yo también Hostia, bien, ¿eh? no soy un desastre, pero mis 10 minutitos suelen caer. Y además nos da encanto eso. La gente no lo ve, pero... y luego a veces cuando yo, en las 3 veces que he sido puntual en mi vida, paso un minuto y estoy como diciendo, ¿esta gente dónde está? Ya, total, tío. Y, a ver, joder, mira, esto puede ser controvertido. Ojo, pero vienen curvas. Virtud sobrevalorada, el exceso de compromiso. Te lo compro. Es como... abrazar las causas. Todas. Sí, todas. Es como de... Total. Oye, deja alguna. Sí, que es el virtus signaling ¿no? Como tú... o sea, no te pongas todo eso encima de la chepa, tío. Medallas, como de... No puede ser que en un día te estés llevando 6 malos ratos por la guerra de Ucrania, pero una cosa que ha pasado ahora yo qué sé, en Castilla y León, creando el gobierno, y que el cambio climático, y es como de, date un respiro, tío. O sea, está guay saber los problemas que hay en el mundo, pero asume que aunque tú te despreocupes de 2, lo que vaya a pasar va a pasar igual. Sí. Y he intentado como suavizar muchísimo el titular. Sí, pero yo lo entiendo, ¿eh? Pero, ¿sabes? Está como este nivel o sea, que al final se vuelve casi demagogia Total. ¿Sabes? Un poco de Filomena. ¿Cómo vais a estar en la nieve si hay una pandemia? Oye, mira, llevamos un puto año de mierda todos. No se puede hacer nada. La ciudad se ha puesto bonita, por lo menos durante 24 horas, luego ya asquerosa, pero hostia, no pasa esto, no pasa nada, ya nevará el año que viene. No, nieva cada 15 años. Los policías morales, que hay gente que de verdad hace un trabajo excepcional y productivo, y otra gente que se dedica a eso, a ellos intentar de algún modo encarnar todas esas virtudes que se les puede presumir por abrazar esas causas. Sí. Virtud sobrevalorada, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el campechanismo, ese alabar esa simpatía forzadilla en un programa o en alguna figura, un poco... Sí, pues eso, campechanismo. Sí.
Pepe Reina está ahí para hacer vestuario, para tal, el cachondo. O sea, me ha venido, no sé desarrollar mucho más, pero sí que el campechanismo me da como cierta pereza y lo veo sobrevalorado, sí, ese rollo de... Me siento en un programa y vamos a pasarlo bien y como... No sé, lo veo como... El Rhodes de Twitter, ¿no? El hostia, James Rhodes de hostia, Twitter, ¿no? James Rhodes, tío. Sí, hostia, es muy campechano. Sí. Es un poco lo de antes, ¿no? Que no puede ser que lo único que aportes sea campechanismo. Una intervención en televisión relacionada con el humor o que os impactara. Alguien que tuviera un especial, un de stand-up, o alguien que interrumpiera en un programa tipo Buenafuente, alguien que dijeras, o con un programa que dijerais, quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto, o esto es lo que a mí me gusta y se me da bien. Pues yo, fíjate, es que justo lo estoy volviendo... A ver, es un clasicazo, pero que estoy volviendo a ver la de The Office inglesa, que la americana me encanta también, pero recuerdo que esta la vi yo en la universidad, Sí. me acuerdo, la inglesa. Y sí que recuerdo como una sensación de un choque de decir, joder, esto está muy guay y me encanta. Sí. Y me mola hacer este rollo. O sea, no me mola hacer algo de humor, de ficción. Que son solo 14 capítulos o algo así, es súper corto. Son 6 y 6, Sí. primera temporada y segunda. Y luego el especial de Navidad, Y luego este está que el hizo. especial, sí. Y la verdad es que la estoy volviendo a ver y es la hostia, me está flipando. Muy guay. Sí, a mí como cosa, porque sí que siempre como de alguna manera, sin ningún momento de mi vida tener previsto dedicarme, bueno, de mi infancia y adolescencia, pensar que me dedicaría a la comedia, sí me gustaba y, o sea, recuerdo como me alquilaba pelis o los vídeos de los Monty Python, no sé qué, pero como de que sí que creo que fue lo que me hizo intentar probar en esto fue el Club de la Comedia, ¿sabes? De como ver de repente que llevas toda la vida viendo pues los humoristas clásicos que me divertían, pero no era algo que dijese, hostia, qué guay sería salir a un escenario y contar chistes o hacer una parodia, pero, y ¿sabes? Me divertía, lo consumía, pero y de repente ver ahí, pues eso, cuando empezó el Club de la Comedia, pues no sé, Piedrahíta, Enrique San Francisco, Sí. y como sí que me llamó la atención de, coño, que como Ya. gente que se fija en cosas y te las cuenta. Claro. Yo y- recuerdo que a mí también, a mí también me chocó bastante. Yo tenía un CD del Club de la Comedia, me acuerdo, que salía, pero no me gustaba tanto que a veces había como actores. Ya, actores, sí, ¿no? claro, haciendo su siempre los material, invitados ¿no? y tal. Y me gustaba luego la Paramount cuando hacía algo parecido. Sí, claro, claro. los nuevos cómicos. Me acuerdo ver a Ricardo Castello con el pelo largo, Sí, que sí, tenía sí. un monólogo espectacular sobre la diversión. Una chica que me encantó, que no he vuelto a ver nadie, se llamaba África Luca de Tena. Que Me parece acuerdo de buenísima. ella, sí, Luego sí, sí. estaba en el intermedio, ella curraba en el Ah. intermedio, pero luego es verdad que no sé si lo dejó o qué Sí, pasó. sí. Y yo tengo esos recuerdos de ver esos también. Me gustaba mucho. Un monólogo o un especial que hayáis visto últimamente que os haya gustado mucho, de algo de humor, de a lo mejor en Netflix o algo así, alguien que digas, mira, me ha parecido una genialidad esto. Bueno, ninguno de los dos consumimos muchos No, especiales de no. comedia, o por lo menos enteros. Yo a veces sí que cuando me recomiendan un cómico, pues a lo mejor te ves 20 minutos Sí. un poco para ver Sí, su onda y el rollo que lleva. Y Yo hace un tiempecillo que lo vi, pero es que me acuerdo que en su día sí que me flipaba Fly of Conchords. sí, los dos Que es chicos el que eran de dúo Nueva Zelanda, ¿no? De ¿Dónde Nueva era? Zelanda, que hacían canciones y me hice muy fan, o sea, me encantaban. Y me acuerdo de ver 1000 vídeos, ver la serie. Y entonces, hace como, no sé, ahora un tiempo, pero en HBO tenían una actuación que es como la mítica de aquella época. Y luego hace poco como que volvieron a actuar y también lo colgaron en HBO y es una actuación como un poco Remember.
Y la verdad es que me moló verlo, pero sobre todo porque era muy fan en su día y me moló verlo. Y no sé si han hecho algo de ellos la serie Lo que hacemos en la, Sí, en la esa es de oscuridad o la uno sombra, de ¿no? ellos, Sí. sí. Es muy divertido, de unos vampiros y de su día a día, como una sitcom, pero de vampiros. Y me hace mucha gracia. Una muletilla que digáis mucho y recurrentemente, que a lo mejor os sorprendáis y diga, ¿por qué digo esto cuando escucháis luego en entrevistas o en charlas o lo que sea? Y dices, tengo que quitar esta palabra que la odio, en el fondo, ¿no? Que dices, No soy consciente, seguro que tengo varias, o a lo mejor me las tienes tú pilladas. Sé que digo mucho tío y a veces cuando me doy cuenta intento quitármelo. sí, Por ejemplo, en los vídeos por lo menos se ha quitado. Los vídeos lo Que decíamos antes mucho. sí. era como, es que tío, esto, tío. Claro. Y yo que solía subtitular, digo, hostia, ¿cuántas veces estoy diciendo? Ya. Estoy escribiendo la palabra Es verdad tío. que luego no te das cuenta. No, Yo no, me he dado cuenta de que puede que diga mucho en plan. Sí, En plan, sí. no sé qué, en plan. Ya. Y como que lo digo muchísimo. Y luego te escuchas como. Eso, como hablando como muy disperso todo el rato. En plan, como tal, como. Y bueno, o sea, me da igual, ¿eh? No me molesta, pero sí que me da cuenta de que lo digo mucho. Yo tengo como que es un poco asqueroso el a veces antes de empezar la frase. como- A ver, eso parece que ¿El estás qué? pensando. El E. Yo Eh, también, yo también. Sí. La primera película que visteis 2 veces en el cine, o sea, que quisisteis volver porque os había encantado, queréis entender algo más o quisisteis... Ninguna. No sé si he Ninguna. visto. Nunca he visto una Yo creo que peli no, ¿eh? 2 veces en el cine. Sí que una vez vi Top Secret Hombre, obra maestra. 3 veces seguidas. 3 veces seguidas el mismo día. Una detrás de otra. Pero, Ostras. pero vaya tarao. Porque yo tenía el recuerdo de haberla visto de chaval y tal, pero pues antes de que hubiera, por supuesto, plataformas, pero incluso pillarla en- emule o sí. descargártela de algún lado. Y era como de... Había conseguido volver a ver Hot Shots y otras y aterriza como puedas, pero no Top Secret. Y tenía como el recuerdo intentando como no olvidarte de nada. Y ya me acuerdo con el primer año de universidad, el 2000, un colega se la descargó y me dijo, toma, Top Secret. Y yo no tenía ni internet. Y entonces llegué ahí con un CD y le escribí a unos colegas, tengo Top Secret, quedemos para verla. Y me dicen, pues en 2 horas estamos en tu casa. Y yo llegué y dije, no puedo esperar 2 horas. Me la veo y ya acabó, llegaron ellos, nos la vimos. Y cuando estaba terminando, llegó el que era mi compi de piso y dijo, ¿qué veis? Top Secret, pero está terminando. Hostia, qué guapa, quiero verla. Y me la vi con él Qué después bueno. otra Y vez. hacías eso de que es un poco repugnante de... Adelantar el chiste. Sí, no, pero Ostras. mirar así con... Hombre, mirar, sí. por el reojito del ojo diciendo, a ver Es si se ríe con asqueroso esta broma eso. que me encanta. Es Sí, asqueroso sí. y no se puede evitar. No en el cine, pero sí recuerdo ver muchas veces en época universidad, me acuerdo de ver bastante Taxi Driver. Y que es una peli que hace mucho que no veo y me gusta y tal, pero ser consciente ahora de que era como en plan... Era Taxi Driver como personalidad. O sea, era como de... Estamos estudiando de visuales, aquí cada uno tiene que tener su peli. Me acuerdo pillarme un póster, Un poco- tenerla, un poco- verla varias veces. Un poco y- red flag, ¿eh? Un chico universitario Hombre, solo, horrible, estudiando de sí, visuales, horrible, viendo horrible. Taxi Driver con un O sea, póster. red flag mucha- máxima. Y era como en plan, pues eso, bueno, ya he dicho en plan. Estar en la uni y El era. paso a ser un incel está ahí, ¿eh? Total, incel total. Y ¿cuál es tu peli? Pulp Fiction. Ah, pues yo, uno de los nuestros, yo. Y era como, pues alguna tendré que tener yo y no pueden ser estas. Venga, Claro. me pillo Taxi Driver. La mía será esta. Y lo típico de te pregunta alguien, peli favorita, Taxi Driver. Y en realidad, ahora pienso, en realidad me daba igual. Era como, elegí esa porque había que elegir una, pero ya está. Un concierto inolvidable, que a lo mejor volváis a él o que tengáis un cariño especial o un recuerdo muy bueno. Pues a ver. O de algún festi. Sí, hombre, de festis, de festis que han sido olvidables, olvidados. Ese es el problema. Han No, sido- no fueron ni grabados, era como... En telequias. Pero, a ver, yo, por ejemplo,
Es verdad que, aunque, bueno, los dos nos mola, consumimos mucha música y vamos a conciertos, sí que creo que, lo he pensado alguna vez, ya ningún concierto me va a gustar tanto como Claro. porque digamos que tienes como más distancia con los artistas, ¿No? ¿no? Y en vuestra búsqueda del confort y de, y de tal, Claro. un concierto no es el lugar, pues, entre los tokens, en no sé qué, a veces. Tal. Pero sí que con eso, 18, 20, era como sentías más el mito, ¿no? Sí, Yo, por sí, ejemplo, me acuerdo la primera vez que vi a Los Planetas, pues como de estar muy contento de que luego ese Sí. concierto no fue te diría que el peor que vi Los Planetas, pero que luego ya vi muchos, pero Ya. el nerviosismo de por fin va a suceder esto, creo que lo tuve, puede que sea como el grupo que haya tenido eso, tío, así como de buah, menos que en esa época que giraban poco y tal, y yo estaba en Galicia y... Yo recuerdo eso, el primer festival que fui, Festival de Benicàssim, y también como época Taxi Driver, de todavía estás buscando tu personalidad, no sabes muy bien cuál es. Y entonces tocaba The Cure, pero yo tampoco, o sea, sabía que era como de modernos, pero que tampoco le había dado mucho. Y entonces iba como con un grupo de amigos que iban a ver como otro tipo de grupos, y era como, ¿y ahora qué toca? The Cure, va, puta mierda, esto es puta mierda. Entonces yo de repente como en ese momento sentí la necesidad de reafirmarme Sentiste la llamada de Robert no, Smith. no tenéis ni puta idea. Esto es lo guay. Iros vosotros que yo me quedo. Y entonces quedarme en el concierto, claro, encima de estos que tocan como 3 horas. Y entonces quedarme, pero más que disfrutarlo, Una reafirmación. estar disfrutando el... Menudos paquetes son estos, yo sé lo que mola, pero que en realidad no lo estaba ni disfrutando. Era como de que se acabe ya. 3 putas horas de concierto, me dan igual que se acabe. Entonces sí que me hace gracia pensar en eso porque esa época de buscar tu personalidad tiene momentos bastante graciosos. Tal. Sí, yo me acuerdo eso más, esto, con estas edades, 17, 18, que claro, tú tienes ahí tus colegas del Insti y claro, se van formando tus gustos y tu personalidad y de repente pues te vas alejando un poco, ¿no? Y pues algunos colegas empezaron, les divertía como, yo qué sé, cosas que a mí, ¿no? Ir a rallies o música, sitios de música pachanguera y tal, y de repente pues te haces otro colega y te bajas Ya. a un sótano a ver un grupo que seguramente no supieran tocar Claro. y que lo que estuvieran viendo ellos les darían 1000 vueltas técnicamente, fuese rumba o bachata, pero como esa sensación de he elegido bien, Sí. Sí, ¿sabes? sí, De, total, estamos total. aquí 6 bien, en un sitio Lo que mola es lo mío. que no pasa Sí. los controles sanitarios y que con una gente que tiene instrumentos pero no sabe muy bien cómo funcionan, Sí. pero esa sensación de he elegido guay. Sí. Hablando de llevar amigos a un sótano y de buscar personalidad, me lloré de la risa con lo que comentabas, Alberto, que tú decías que en el instituto eras un chico normal, discreto, y que luego llegó un amigo tuyo, o sea, un chico, que eran guaperas, como Sí. que parecía el doble de DiCaprio, Sí, y tú sí. le arrastraste a la, a la influ- vulgaridad. Claro, le influí mal, bien o bien mal, ¿no? Es como... En vez de hacerte tú el amigo del guapo que se nutre un poco de su carisma y... Le llevé a mi terreno, tío. O sea, lo hizo... Se hizo el guapo, el amigo del normal. Claro. Eso es encanta, bonito, me encanta. Le llevé a mi terreno. De repente pasó de eso, de estar en el recreo fumando y ligando a estar en mi casa jugando a la consola. Y era como de, hostia, le he influido mal. a este Sin chaval. darse cuenta, él, el pobre, se había metido en ese agujero de, Claro. de totalmente de discreción que tú, que tú Sí, decías. sí, sí. Y lloraba de la risa cuando lo estaba escuchando, como lo contabas de llega guaperas, no sé qué, y yo, sin darse cuenta, él le arrastro conmigo a mi pozo de, Sí, sí, de, pobre. de la mediocridad. Pobrecillo. Sí, sí, tío. deja de follar con 15 años y vente a deja de- jugar a la vente a Super jugar al Nintendo. fútbol, al Deja de parque. volar tanto y vente a jugar al ordenador. Vente a casa. ser... Mira, vengo a devolverte la infancia. Vente a jugar al Age of Empires. aquí. Joder, total, total. Fue así, fue así.
Un lema que tengáis vosotros presente en vuestro día a día y no vale en su cabeza era espectacular. O sea, algo que como vosotros como dúo, que nos repitáis a lo mejor para tener presentes en el trabajo, en lo que hacéis, de oye, no nos olvidemos de esto o no caigamos en estas cosas. Si tenéis algo así. Yo creo que y ahí sale el gallego que hay en mí, creo que lo que más me puedo decir es, bueno, ya está. Como tanto para bien como para mal, ¿sabes? Ya. De pues algo que, pues un proyecto que no ha salido, pues es, bueno, ya está. Pero si es algo bueno, pues también te puedo decir, o sea, cuando me eligieron reír de la comedia en televisión española, seguramente hubiese dicho, bueno, ya está. Ya hemos pasado por esto, hemos ganado, pues, ¿qué viene? Y como el no darle ni fliparte mucho con lo bueno, ni angustiarte mucho con las decepciones, ¿no? Sí. Y yo es como... Y Sí que sí. me sale mucho eso de bueno, pues nada, pues ya está. Y sí, a ver, no lema, porque tampoco es que nos lo... Pero sí que es verdad que a veces... En la oficina, ¿eh? Sí, Pues ya está. como decía que tenía Billy Wilder, ¿no? ¿Qué haría Lubitsch, ¿no? Cuando decían que tenía así eso en la puerta, ¿no? Para acordarse vosotros eso. Que a veces sí que es verdad que te dejas llevar por la inercia y estás como, pues no te apetece hacer ciertas cosas, qué pereza, esto el fin de semana ir aquí, joder, y luego mañana esto, ¿qué hago? Y estás como un poco agobiado o no sé, como más que te da pereza todo. Y sí que a veces es verdad que como que eres consciente o no lo hemos dicho como de, a ver, nos lo hemos montado bien. O sea, decir, ¿de qué nos estamos quejando? De que si mañana esto, de decir, está bien, todo está bien, ¿por qué coño nos quejamos si todo va bien? Y al final todo el mundo tiene también sus movidas, todos los curros son a veces una putada y decir, a veces sí que como que pierdes esa perspectiva de decir, joder, si todo va bien. O sea, De porque- hecho, a mí me hace mucha gracia como las cosas que te igualan a nivel universal, ¿sabes? Seguramente esto que dices de, joder, ¿y para qué hemos dicho que sí a este bolo y ahora hay que...? Le ha pasado a Amancio Ortega Claro, o a claro. Al Khelaifi y se ha tenido que joder y aunque Claro. haya ido en un jet, ha tenido que ir a pasar el sábado a no sé qué sitio que 3 meses antes le pareció buena idea, pero y eso me hace gracia y a lo mejor ha estado ahí y estaba indispuesto y ha tenido que seguir y esas cosas me... Sí, qué bueno. Me encanta eso, las cosas que nos igualan a todos. Es muy buena. Y por eso a lo mejor es vuestra clave del éxito. Pero es verdad que a lo mejor, yo qué sé, tú ves me hace muchísima gracia, por ejemplo, yo qué sé, a mí me gusta la NBA, ¿no? Y ves en primera fila el hijo de Stephen Curry, que es el mejor jugador de la NBA, no sé qué, y ves a su hijo con el iPad y pasando de su padre. Le da igual lo que haga su padre. Claro. Le da absolutamente igual. Todo el mundo con la camiseta de él y él pasa de su padre porque es su padre. Entonces, Sí, sí, todos los hijos Sí. ven a su padre como que... Como a su padre, O sea, claro. también lo cuenta eso Jerry Seinfeld, también, que me gusta mucho decir, para mis hijos no les hago gracia. O sea, Claro. hago bromas de padre. Entonces Claro, claro. soy como el padre pesado siendo el mejor humorista, uno de los mejores humoristas del mundo, ¿no? Entonces eso que nos iguala a todos me hace... Sí, 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 bonito. yo, por ejemplo, el iPhone, pues no puedes ir más allá del iPhone. Sí. Y entiendo que, pues yo qué sé, Que alguien prueba a un una- Cristiano Ronaldo le tocará los cojones tener que tener el mismo puto móvil que un chaval que ahorró un mes, sí, ¿sabes? Y es como de, ¿por qué no hay uno a lo que no tengan acceso los pobres, Claro, ¿sabes? claro. Y- Sí, sí. Bueno, los pobres, Claro. los Sí. clase media, porque el iPhone. Total. Pues nada, chicos, me lo he pasado fenomenal charlando con vosotros. He disfrutado mucho. Tenía ganas, además, de hacerlo, de conoceros y de hablar. Y nada, espero que Pues os igualmente, vaya- tío. Nada, Bueno, muy con guay, todo. muy guay. Y que nada, que la gente os vaya a ver al teatro. Yo quiero veros pronto por Madrid o en Santander, que creo que vais dentro de poco. Y coincidiremos pronto seguro. Muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.